Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. El tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. El hecho de admitir dicha realidad no deja de dar carta de naturaleza a los cuentos sobrenaturales como una de las formas genuinas y dignas de los relatos literarios. Bien, hoy vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft. H.P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico. Y para ello tenemos aquí a Jorge. Jorge, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. También tenemos por aquí a Tío Gamji. ¿Qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros una vez más. Igualmente encantado de volver a teneros por aquí porque es un verdadero placer poder discutir, hablar y comentar todos estos temas tan maravillosos que nos traéis. En este caso me habéis descubierto un personaje impresionante, un escritor maravilloso del que voy a leer mucho más y que vamos a intentar explicar un poco todo lo que ha hecho, toda la relación que otros autores, escritores, cine, películas, series han cogido de esta persona, que es asombroso, y yo os recomiendo que nos escuchéis porque os vais a sorprender. Y nada, yo creo que nada mejor que empezar un poco hablando de este personaje, de este autor. Exacto. Howard Phillips Lovecraft. ¿Quién fue este hombre? Este hombre alto, desgarbado, feo. Según dicen, de enorme mandíbula, ojos de pez y voz chillona. ¿Qué bullía en la mente de esa figura esbelta que gustaba de recorrer las calles de Providence, la ciudad de Nueva Inglaterra que lo vio nacer, a solas por las noches, enamorado de sus edificios antiguos y asiduo de visitar sus cementerios y sus edificios más sombríos? Bueno, pues este personaje que fue ignorado en su tiempo y que murió prácticamente en el anonimato y en la pobreza. Hoy día, sin embargo, ha sido traducido a más de 25 idiomas y es considerado un referente fundamental, como comentaremos al final, por autores como Stephen King, Neil Gaiman o directores como Guillermo del Toro. Este hombre fue un niño prodigio, un lector empedernido, escritor empedernido sobre todo, amante del pasado, era aficionado a los helados como un niño consentido y a los gatos como una solterona. Y lo que hizo fue reescribir el género del terror a principios del siglo XX. Como bien has dicho, creó el horror cósmico que luego describiremos con un poco más de detenimiento. Lovecraft, que por un lado era escéptico, racionalista, ateo, lo que hizo fue encauzar en su obra literaria un enorme caudal de irracionalidad que también atesoraba. Una irracionalidad que nacía de sus angustiosas pesadillas que le atormentaban desde niño y de sus lecturas, porque fue un gran admirador de autores de terror como Poe, Blackwood, Lord Dunsany y algún otro que comentaremos también luego cuando hablemos de sus influencias. Podría decirse también que Lovecraft utilizó hasta cierto punto la literatura como terapia. Y yo creo que incluso todos nosotros, como lectores de literatura de terror, también podemos usarla. Logró sublimar toda su angustia vital y convertirla en arte. Entonces, proporcionando motivos ficticios para terrores reales, logra desviarlos y hacerlos soportables. Y de igual modo, como decía, nosotros como lectores podemos también encontrar
alivio al sintonizar con ese horror sublimado en sus relatos. Esto era, digamos, una pequeña introducción al personaje. Si os parece bien. Yo he de comentar que a mí también me gustan los gatos. ¿Y los helados? También. Bueno, Lovecraft era abstemio. Hostia, pues yo prácticamente... Tú también, ¿no? De alcohol, sí. Pero por prescripción médica. Cierto, bueno, ahora, claro. Eso, no, lo que iba a proponeros era hablar de su biografía, que es bastante apasionante, porque como muchos escritores de terror, su vida también es un poco terrorífica, o tiene algunos aspectos un poco de pesadilla o angustiosos. Quizás sea un poco un cliché, pero yo creo que es cierto. Aunque luego si miras de cerca su vida tampoco fue tan desgraciado quizá como Poe o algunos otros artistas. Bueno, para ir dando unos datos concretos, Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890. Nació en Providence, que está en el estado de Rhode Island, en una familia burguesa y conservadora. Por cierto, su casa natal ya no se conserva, fue demolida en el año 61. Su familia estaba bastante bien acomodada. Su padre, Winfield Scott Lovecraft, era un viajante de comercio que se dedicaba a comerciar con metales preciosos y joyería. Y su madre, Sarah Susan Phillips, por cierto, de la que él era vivo retrato, o sea, esa mandíbula prominente la sacó de su madre, estaba también muy bien acomodada. Venía de una familia, digamos, de rancia abolengo. Los Phillips, ¿sí? Disculpa, sin embargo, era un vivo retrato de su madre y aún así su madre lo califica como feo. O sea, que es un dato muy curioso que una madre considere que su hijo es feo. Sí, cuando en realidad ves fotos de este señor y este señor es una persona perfectamente normal. O sea, sí que tiene unos ojos grandes y un poco separados, y yo creo que su fijación con los monstruos marinos puede ser que venga de alguna comparación que le hicieran de pequeño, porque tiene tela la cosa. Algo de bullying que le hicieran al pobre. Bueno, creo que el pobre tenía tantos problemas que creo que no salía prácticamente de su casa hasta avanzada, no sé, 4 o 5 años. Exacto, eso iba a comentar. Mucho bullying posiblemente no le hacían porque es que él no se mezclaba con más gente. De hecho, eso, lo que iba a comentar es que su madre era pues una mujer neurótica, posesiva, sobreprotectora. Entonces, lo de minar la autoestima del hijo, supongo que iba en sus genes. Por eso le decía, bueno, pues que él era feo, que no debía alejarse de ella, que la gente era tonta y mala, que los otros niños no estaban tampoco a su altura, porque ellos provenían de una familia de ascendencia inglesa y, bueno, pues solo debían codearse con gente que tuviera también ascendientes ingleses. De hecho, el padre de Lovecraft, sus compatriotas confundían con un gentleman inglés por la manera de hablar que él tenía. Se esforzaba mucho en hablar muy correctamente un inglés británico y no americano, y de hecho ese lenguaje, digamos un poco arcaico, se lo inculcó a su hijo. De todas maneras, a ver, a su hijo, lo que pasa es que su hijo lo conoció muy poco porque Winfield Scott, el padre, murió cuando Lovecraft tenía 8 años. Aparte de que era viajante, cuando él tenía muy poquitos años, sufrió un brote psicótico este hombre y lo tuvieron que ingresar en un hospital. Entonces los 5 últimos años de su vida los pasa en el hospital, ingresado. Esto es una cosa bastante habitual en sus personajes, ¿eh? O sea, hay muchísimos de sus personajes que mueren por brotes psicóticos. Su madre acabó, creo que en el mismo hospital años más tarde. Sí, y aquí hay, bueno,
hay algo que decir porque es sospechoso que su madre terminara también igual. Lovecraft siempre, a lo largo de su vida, pues comentó que la enfermedad de su padre se debía a estrés debido a su trabajo y al modo de vida que llevaba. Pero los síntomas hacen que esa enfermedad, un posible candidato a causa, es que padeciera una neurosífilis, ¿vale? Y es una sífilis que, bueno, si no se trata, termina atacando a largo plazo al sistema nervioso y, bueno, pues podría ser eso. Y si encima además resulta que unos años después, la verdad es que bastantes años después, unos 20, su madre terminara con los mismos síntomas, es sospechoso. No es por hablar mal de la gente que ya no está, pero es posible que la dolencia de su padre se debiera a eso. De todas maneras, aunque lo conoció poco, Lovecraft, como niño prodigio, tiene recuerdos desde muy, muy, muy joven. Así que realmente sí que llegó a influirle. Como os comentaba, su padre fallece cuando él tiene 8 años, o sea, en el 1898, y él se va a criar con esa madre sobreprotectora, 2 tías solteronas, una de ellas sí que llega a casarse, la otra no, y su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, que es, creo, el que le inculcó mucho de lo que llevaba dentro. Exacto, que tenía una gran biblioteca y, digamos, fue el referente paterno de Lovecraft y el que le abre la puerta con esa biblioteca a la lectura y a la literatura, primero clásica, Roma y Grecia, Ovidio, la Eneida, y más tarde a los relatos o la literatura de terror. Por cierto, en uno de sus relatos lo protagoniza un abuelo y un nieto, y si no recuerdo mal, o si no es en ese relato, sí que hay otro personaje también de avanzada edad y erudito que aparece en un relato y que se llama Whipple. O sea, es directamente un homenaje a su abuelo. Solo un apunte más. Se tenía creído por su educación y porque lo educaron así, que era un poco como, estaba un poco por encima de los demás o que era de rancio abolengo. Los Phillips remontaban su estirpe casi a los pioneros del Mayflower. Tenían localizado que el primer Phillips llegó a Massachusetts en 1630 y los Lovecraft, este hombre se molestó en rastrear el apellido y llegó hasta el siglo XV en Inglaterra. O sea que efectivamente, bueno, eran de rancio abolengo. Nada, como decía, pues recibió una educación aristocrática de gente bien venida a menos, porque primero con la muerte del padre, luego con los negocios, continúan los negocios del abuelo, pero a principios de siglo ya empieza a tener problemas, tiene un descalabro financiero y termina muriendo cuando Lovecraft es todavía bastante joven. Esa fortuna se va a ir menguando poco a poco. Entonces, gente bien, pero sí, venida a menos. Esa férrea sobreprotección de su madre lo convierte en un niño retraído, posiblemente ayuda a que tenga esas terribles pesadillas desde bien joven. Y yo creía que eso también podría haberle provocado algunas deficiencias en sus habilidades sociales. Eso como buen friki, porque conforme lees la vida de Lovecraft y sus circunstancias, dices, este hombre era un friki en letras mayúsculas y la puñetera definición. Podemos decir que este hombre es el primer friki de casi de la historia como Dios manda, ¿no? Tal como lo conocemos, sí. O sea, piensas en el friki tal como te lo describe The Big Bang Theory y es que este hombre cumple con todos los requisitos. Pero yo creo que en el tema de habilidades sociales realmente no. A ver, él nunca llega a ganarse la vida de ninguna forma y menos con su arte. Pero a ver, eso tengo entendido que era, no quiero adelantarme, pero era porque él tenía un rango, él tenía un nivel y eso estaba mal visto. Efectivamente, yo creo que van más por ahí los tiros. Yo llegué a dudar si era que el tío es que era un inútil y no sabía relacionarse pues con quien le podía dar trabajo o tal, y no van por ahí los tiros. Yo creo que él efectivamente había recibido una educación
había estado muy sobreprotegido toda su vida. A colación de lo que comentabas antes, efectivamente, él no pasó una noche fuera de casa hasta los 30 años, que se dice pronto, pero él era gentleman, o se consideraba un gentleman y estaba educado, y era, en ese sentido, era un poco un hombre de mundo, hasta cierto punto. Una cosa que he comentado antes y que me gustaría recalcar era lo de que fue un niño prodigio. ¿Ya? Al principio no era consciente, pero luego, conforme investigué un poco más y leí que recitaba poesía a los 2 años, que a los 3 leía perfectamente y escribía, y ya se escribía con su abuelo cuando estaba fuera, que también como comerciante estaba fuera muy, muy a menudo de casa. A los 8 años, ya cuando muere su padre en el hospital, ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca del abuelo. A los 13 años se aburría y, como le gustaban las novelas policíacas, fundó la agencia de detectives de Providence como pasatiempo. Por cierto. Un niño con ese desarrollo es normal que acabe creando un universo como el que creó. Sí. O sea, si tú lo educas en la cultura del white trash, o sea, todos son basura menos yo. Todo claro. lo que le das es eso para que él se desarrolle. Al final, la suerte que hubo con él es que no terminó siendo un cultista de los que salen en sus libros. O sea, tuvo mucha suerte. Que sepamos. Efectivamente, que sepamos. Él era un tío muy listo desde el principio, pero creo que a los 5 años ya estaba escribiendo poemas relacionados o que tenían que ver con la Odisea. Y bueno, se había leído un libro que influiría mucho posteriormente en sus novelas, que fue Las 1001 noches, que le fascinó, que de ahí sacó un nombre importante, creo, ¿no? Claro, yo pensaba que era ese nombre, lo había ideado de mayor, y es que con 5 años él se saca la identidad de Abdul al-Hazred de la manga, y digamos era como su alter ego, y ese nombre que él se inventa de niño, claro, luego lo utiliza de mayor. Él, con 5 años, aparte de un friki, era un viejo joven total, por ser niño prodigio, porque cuando leí esta anécdota no me lo podía creer. O sea, el tema de la religión, lo educaron como protestante, a él no le convencía. En el momento él conoce el panteón griego y romano, todo aquello le fascina. Y a los 5 años, cuando... No lo entiendo mucho, pero a los 5 años, cuando le dicen que Santa Claus no existe, dice, pues si Santa Claus es un mito, entonces, ¿por qué Dios no también es un mito? Eso ¿te lo dice un niño de 5 años? ¿Perdón? O sea, ya tenía las cosas muy claras. Él no creía en nada. El no creer en nada le lleva a lo que es una visión filosófica que se llama cosmicismo y que le ayuda o que desemboca automáticamente en el horror cósmico de su obra. El cosmicismo es ver como el universo como una entidad mecánica, sin ningún tipo de propósito, ni ningún tipo de objeto, ni ningún tipo de moral ni ética, en la que el hombre pues no pinta nada. El hombre y toda su humanidad se queda en la persona, no tiene que ver nada con el mundo. Esto es el leitmotiv de su obra, porque al final su obra de lo que habla es exactamente de eso, de lo insignificante que eres frente al universo, ¿vale? Entonces creo que es verdad que su desarrollo de joven al final acaba marcando qué va a construir en su obra, qué va a construir, porque si nos fijamos bien, él como persona, como ser humano, se desenvuelve de otra forma. Él es capaz de hacer amigos, aunque sea por carta, es capaz de relacionarse con gente, es capaz de casarse con gente que no están en su órbita social, ¿vale? Pero, sin embargo, todo ese carácter y toda esa fuerza que le imprimen de pequeño es lo que él desarrolla en su obra literaria magistralmente, por otra parte. Sí, es mi opinión.
Sí, yo pienso igual. Él era un grandísimo reaccionario, o sea, le encantaba el pasado, igual como hemos hablado del paganismo, su siglo favorito era el siglo XVIII. Y eso se muestra también en su obra. Tiene una obsesión, hay veces para hablar mal de ese pasado, y otras veces, pero muchas veces para hablar de ese pasado como algo idealizado. Él, por ejemplo, estaba a favor de la aristocracia y de la monarquía británica, le parecía que eso era lo mejor. Y desdeñaba o deploraba la guerra de independencia de su país. O sea, a la guerra de la independencia la llamaba el cisma de 1776, diciendo, ¿qué mal hicimos entonces en desgajarnos de nuestra madre patria? De todas maneras, aunque esto es así, él también dijo muchas veces que sus dos siglos favoritos eran el XVIII y el XX. Y del XX lo que le gustaba, aunque no le gustaba nada lo moderno, lo que le gustaba era la ciencia. A él le apasionó desde bien pequeño la astronomía. De hecho, lo iba a comentar, a los 12 años se aficiona a la astronomía y publica un semanario en Providence sobre astronomía que llega a tener 69 números. Eso, por afición. Ya iba apuntando maneras que lo suyo iba a ser o estar relacionado con la letra escrita. Y bueno, él intentó estudiar química porque le atraía mucho, pero bueno, al final no pudo ir a la universidad, ahora lo veremos. Le gustaba o le apasionaba todo lo que tenía que ver con la ciencia y los adelantos científicos, y estaba muy bien informado de todo lo que pasaba en su tiempo, tanto en ciencia como en política. O sea que, aunque todo lo moderno, y por ejemplo, él lo dice, hay una cita suya que dice que el modo de vida moderno americano y los objetivos de la vida moderna americana, de todo más rápido y el lujo material, le parecía pueril, absurdo. O sea, no. Él estaba en otra onda, pues como comentaba antes Miguel Ángel, pues él era un gentleman y lo suyo estaba en el arte refinado. Y también, bueno, por otro lado, en la ciencia, porque todos esos adelantos le apasionaban. Para intentar acabar con su vida rápidamente, decir que cuando él tiene 14 años fallece su abuelo, y ya será la primera vez que se deprima intensamente y que considere el suicidio. O sea, este hombre, su vida va a ser bastante patética en ese aspecto, va a pasar por etapas muy deprimentes. Luego, por otro lado, aunque sí que es verdad que él, cuando era muy pequeño, según tengo entendido, básicamente se educó en casa con tutores particulares, al colegio asistía rara vez. Digamos que al instituto sí que fue, pero tenía verdaderos problemas físicos, y no se sabe muy bien qué enfermedad tenía. Pero, por ejemplo, un compañero suyo describió que le daban como convulsiones, ¿vale? Que estaba sentado a su lado y de repente se levantaba y... Entonces especulan con que pudiera tener una enfermedad infecciosa del sistema nervioso que se llama corea menor o, y esto sonará más, baile de San Vito. Que yo creía que eso era una especie de dicho, pero no, es una enfermedad infecciosa que ataca a los nervios y que puede producir espasmos incontrolables. De todas maneras, a adolescentes no suele atacar, entonces no está muy claro. El caso es que por estos tipos de problemas y por migrañas que tenía, él nunca se gradúa. Tenía intención de acudir a la Universidad de Brown, pero no se gradúa y eso le va a cerrar bastantes puertas. Intenta estudiar por su cuenta química, pero las matemáticas implicadas le daban dolor de cabeza. Yo no sé si sufría algún tipo de migrañas, porque él describe que hubo un año, pues cuando tenía 18 así, que se lo pasó deseando estar a oscuras y en el olvido. Y a mí eso me recuerda a cuando alguien tiene una migraña muy fuerte, que se encierra en una habitación a oscuras y sin ruido, sin luz. Sí, el hombre, tengo entendido que lo que más le gustaba era pasear por la noche e intentar no salir en la luz del día porque le molestaba. O sea, él leía, escribía y su vida prácticamente transcurría por la noche. Efectivamente. Sí, él también alimenta esa leyenda, y amigos suyos, conocidos suyos dicen que sí, que eso es así, pero que es una parte de su personalidad.
pero sí, efectivamente, él prefería la noche, como es el ambiente de sus relatos, y también prefería la noche para soñar. Él, aunque tenía pesadillas muy angustiosas, también encontraba un deleite estético en los sueños, y eso luego se va a plasmar en una serie de relatos oníricos muy influenciados por Lord Dunsany, que escribe sobre todo al principio de su carrera. Y hablando de escribir, ¿podemos comentar cómo empieza él a escribir? Sí, pasemos ya un poco a sus primeros escritos y así vamos avanzando. Él, cuando ya tiene 21 añitos, que bueno, sin oficio ni beneficio, se dedica a escribir cartas críticas a revistas pulp de terror, y bueno, pues donde expresa su opinión, y además escribe bastante bien. El caso es que en 1913 se le ocurre escribir criticando pues unas historias insípidas de un tal Fred Jackson, que era autor de Broadway, y que era, pues escribía historias de amor así, supongo que muy comerciales, pero que tendrían un valor artístico bastante bajo, y este hombre lo critica a saco. La polémica, porque claro, había otros lectores que estaban a favor, y hay una polémica, un intercambio de cartas durante un año. De hecho, había uno de los lectores que estaba, digamos, en contra, o que defendía a este Fred Jackson, Edward Dash. No, perdón, John Russell. Edward Dash es el presidente de la United Amateur Press Associated. Ahora explicaremos quién es. John Russell le contestaba escribiendo en verso a Lovecraft. Y Lovecraft decía: jolín, este hombre que bien escribe, me siento en la obligación de contestarle también con unos buenos argumentos y escribir bien. Total, que este intercambio llama la atención del presidente de la asociación que editaba todas estas revistas amateur. Y yo creo que hay que recalcar, al principio yo no lo tenía muy claro, hay que recalcar que eran revistas amateur, o sea, no profesionales. Yo entiendo que la gente, los aficionados, no sindicados, no profesionales, mandaban ahí sus relatos, y las revistas podrían comprarlos, entiendo que por algún precio simbólico, porque sí que he leído que Lovecraft vendió sus relatos, o varios relatos, a Weird Tales, que es una de las principales revistas, cuentos insólitos o cuentos extraños, Weird Tales. Entonces, en América, en Estados Unidos, teníamos la United Amateur Press Associated, que editaba todas estas revistas. La Weird Tales, sobre todo, es la más conocida durante estos primeros años 20, 30 y 10 también. Entonces, el director, Edward F. Dash, le llama la atención lo bien que escriben estos dos, y les propone que se unan a la asociación. Y bueno, pues Lovecraft es nombrado, empieza en 1914 a escribir regularmente en el Departamento de Crítica Pública. En el 15 es nombrado vicepresidente, y luego en 1917 y algunos años más será presidente de la UAPA. Durante esta época él ya ha empezado a escribir sus relatos ya conocidos un poco, ¿no? Entre ellos. Exacto. Él, como bien decías, a los 5 años empezó a escribir recontando la Odisea. Luego escribe, con 14 años, escribe un relato de terror gótico, ¿vale? Y luego escribe ya en 1916, con 26 añitos, un relato, La tumba, muy inspirado en su amado Edgar Allan Poe, pero es Dagón, el primer relato, digamos, propiamente suyo, y que es publicado en Weird Tales en 1919, ¿vale? Me gustaría, aunque consumamos tiempo, pero hablar un segundo de esto de Weird Tales, porque la literatura anglosajona, dentro de lo que es el cuento de terror, tienen como este apartado de los Weird Tales, o Weird Literature. ¿Qué sería la traducción española? ¿Cuál sería? Claro, weird es raro en un sentido peyorativo. Y sobre todo en este contexto yo entiendo que es sobrenatural. Entonces sería cuentos sobrenaturales, creo. Es apasionante la etimología de weird, porque inicialmente significaba destino en inglés.
Y ahora vamos a hacer un pequeño enlace con el episodio de mitología nórdica. En la Edad Media, siglos XVI-XVII, en inglés, a las Nornas, no sé si te acordarás de las Nornas, las Sí. tres Las hermanas las que tres tejían hermanas. Sí. en la vida y de las que dependía el destino de los hombres, en inglés se llamaban The Weird Sisters, las hermanas del destino. Pero se las describía como unas criaturas que daban miedo, extrañas, sobrenaturales, y de ahí Weird tomó ese significado. Muy bien. Y ya se quedó. Curioso, ¿eh? Curioso. Me gusta. Muy curioso, y el maestro de lo insólito, de lo sobrenatural, pues será Lovecraft, aunque nadie le aplauda, pero se convertirá. Mira, comentar que entre 1915 y 1923 Lovecraft edita su propia revista llamada The Conservative, El Conservador, que es una publicación que contenía ensayos, no solo suyos, sino de diferentes autores sobre temas políticos y sociales de actualidad, poemas, relatos, crítica literaria. Yo no era consciente de la obra de no ficción que tiene Lovecraft, pero este hombre escribió una verdadera animalada de ensayos de todo tipo, ensayos críticos y tal. De eso hablaremos, aunque sea con una línea, al final, porque vale la pena. Y la cita del principio del episodio es de su ensayo más conocido. ¿Cuándo decide Lovecraft hacerse escritor y dedicarse a la escritura? Pues en un momento de crisis, básicamente cuando muere su madre. Ellos habían estado muy unidos. Una anécdota es que a madre e hijo les gustaba declamar a Shakespeare en su casa. Declamarlo además en voz alta y fuerte, y los vecinos confundían eso con acaloradas discusiones. Entonces, bueno, yo creo que eso es un aspecto más de lo friki que era él y su familia. Su madre enferma en 1918-19, en ese invierno, sufre una crisis nerviosa y tiene que ser ingresada en el hospital. Síntomas muy parecidos a los que sufrió su padre. En todo caso, el hombre no se encierra. Lovecraft, en el mismo 1919, acude a una charla que da su admiradísimo Lord Dunsany, ¿vale? Que es Edward Plunkett, Lord Dunsany, todo un clásico de la literatura fantástica y de terror. Influyó nada menos que a Tolkien, o sea que... Y aquí necesitaríamos a Pepe porque se inspiró... Tolkien bebió bastante de un relato de Dunsany donde aparecía una doncella élfica que tiene que elegir la mortalidad para casarse con un humano. Y, oh, casualidad. Me causó gran impresión. Digo, bueno, esto ya no es inspirarse, o ya no es beber, ya no es inspirarse, es tomar directamente la idea, pero bien, vale. A ver, hay que comentar también que posteriormente a H.P. Lovecraft le comentaría a su esposa que nunca recibió un cariño de su madre, que su madre nunca fue cariñosa con él. Igual también, no quiero excusarlo, pero oye. Ya, sí, supongo que yo creo que esos momentos serían muy difíciles para él, porque claro, la persona que había estado encima de él toda su vida, aun haciéndole, entre comillas, la puñeta, ya no estaba a su lado, pero él, por otro lado, yo creo que se siente liberado y empieza a salir. Precisamente en Boston conocerá a un amigo íntimo suyo que pertenece al círculo de Lovecraft, como comentaremos, que es Frank Belknap Long. Bueno, serán amigos hasta la muerte de Howard. En los años 1920 y 1921, Lovecraft ya empieza a escribir sus relatos totalmente encuadrados en lo que serían los mitos de Cthulhu. ¿Cómo has dicho? Yo digo Cthulhu. Hay polémica en esto, ya lo sabéis, ¿no? No, mira, tenemos de primera mano... pero mira, ¿por qué no lo decimos al final? Yo creo que esto da una gran controversia de cómo se tiene que pronunciar. Bueno, tenemos la carta que Lovecraft en 1934 manda a un fan, porque si hay algo que hiciera Lovecraft aparte de escribir era escribir cartas, y explica exactamente cómo se tiene que pronunciar.
eso lo dejamos para el final, así nos aseguramos que escucháis todo el episodio. Puntualizar un poco que toda esta información que estamos dando de Lovecraft es gracias a todas esas cartas que se escribía con un montón de gente, porque este hombre escribió muchos relatos, pero escribió muchos más cartas donde explicaba luego a sus lectores y a sus amigos qué es lo que estaba escribiendo. De ahí es donde sacamos, todo el mundo que puede verlo, de donde se saca toda esta información de este hombre. Exacto. Según un biógrafo, Sprague de Camp, que es también escritor de ciencia ficción, estima que pudo escribir 100.000 cartas en su vida. A mí eso no me cuadra. O sea, porque él vivió 37 años, confiesa que de pequeño no escribía cartas, aunque sabía escribir desde los 3 años. Entonces no me cuadra, no me cuadra. Dicen que se han conservado unas 20.000. Y sí que es verdad que se han publicado cartas escogidas y han dado para 5 tomos. O sea que, bueno, la relación epistolar le encantaba, como veremos ahora. Habíamos dejado a la madre de Lovecraft ingresada, fallece el 24 de mayo de 1921. Su situación económica empeora y Lovecraft decide que reacciona, digamos, positivamente, que él se va a ganar la vida escribiendo, que es lo único que sabe hacer bien. Pero se va a ganar la vida será no a cualquier precio, como comentabais antes, y como él dijo, él prefería la escritura amateur. La escritura comercial le parecía algo muy bajo, venderse a lo comercial, a lo que quería la gente. Mientras que... Es que él era un caballero. Ahí está. Si lo practicas como afición, bueno, yo lo hago esto pues porque como hobby puedes hacer lo que tú quieres y no estás sujeto a los dictados de nadie. Entonces, sí, ganarse la vida entre comillas hasta cierto punto, pero como veremos, no va a ser así. De todas maneras, él se dedica a tareas relacionadas con la escritura, realizar críticas, ser corrector de estilo, en fin. Dentro de la UAPA, pues creo que esos cargos, aunque no les reportaran un gran sueldo, algo para vivir le darían. Aquel año también, justamente 2 meses casi después de que su mujer muriera, pasa algo muy importante en su vida. Su madre, perdón. Se muere su madre y a los 2 meses él prácticamente se casa. A ver, no. Su madre muere en el 21, vale. Y unos meses después sí que es cierto que digamos, yo creo que él se involucra profesionalmente y dice, bueno, me voy a dedicar a la UAPA, a escribir, a ir a convenciones con escritores, tal. Y en julio, pues eso, 2 meses después, efectivamente, conoce a Sonia Green, ¿vale? Una mujer 7 años mayor que él, tampoco hay gran diferencia de edad, con una viuda independiente de... ¿Has dicho Sonia Milf? Sonia Green. Yo he visto fotos y, a ver, no era ninguna belleza, pero como mujer más guapa que Lovecraft como hombre sí que era. No sé, bueno, algo vio en Lovecraft. El caso es que esta mujer, que por cierto vivió hasta 1972. Los ojos de pez. Sí, exacto. Mira, antes no lo he comentado. Dicen que su aversión al mar, la aversión que tenía Lovecraft al mar, y bueno, ya sabemos que el mar es un sitio donde hay cosas horribles, dicen que si podía provenir de una intoxicación por pescado que tuvo de pequeño. Igual ahí le cogió ya tirria a los pescados e imaginó a los profundos y todas esas cosas. El caso es que bueno, conoce a esta mujer descendiente de judíos. Él decía que era una judía bien asimilada. O sea, como veremos, Lovecraft fue un racista también tremendo por su educación y por su tiempo, pero eso se fue suavizando poco a poco hacia un lado, digamos, más cultural. Entonces, pues no le importaba, exacto, casarse con una persona porque veía que, bueno, culturalmente pues estaba bien asimilada a lo que sería el canon occidental y, bueno, pues en ese sentido no veía ningún problema. Por ejemplo, hay un especialista en Lovecraft en el mundo de la hispana que es Rafael Llopis, también psiquiatra. Y algunos como él quieren ver un paralelismo entre
matrimonio y supuestamente infeliz, y el matrimonio infeliz y edípico, por eso de que se casan con una figura que les recuerda a su madre, de Poe, ¿vale? Yo al principio lo veía así, pero no creo que aplique tanto. Porque sí que es verdad que ellos se casan pues 3 años después, en marzo de 1924, y que su matrimonio no es muy largo, pero no fue un matrimonio disfuncional. A ver, Lovecraft no estaba interesado en el sexo, particularmente, pero bueno, según esta mujer declaró, pues porque la entrevistaron ya años después de la muerte del autor, su marido funcionaba perfectamente en la cama, lo único que sí que tenía que llevar ella siempre la iniciativa. Por educación, por esa educación represora, pues digamos que Lovecraft esos temas no los llevaba. De hecho, él también declaró que curioseando en la biblioteca de su abuelo con 8 años, cuando nadie le había explicado nada, encontró un libro con los diagramas y las ilustraciones donde se explicaba todo, y aquello le sentó un poco como un jarro de agua fría y le quitó el interés en el asunto. El caso es que, bueno, se casan, ella es propietaria de un negocio, tiene una tienda de sombreros, trabaja también en la UAPA, está dispuesta a mantenerlo, o sea, porque Lovecraft no tiene oficio ni beneficio. Cuando las cosas empiezan a ir un poco mal, el negocio de su mujer fracasa, y él intenta buscarse trabajo como dependiente en Nueva York, porque no lo he dicho, pero ellos se van a vivir a Nueva York, a Brooklyn. Ella tiene un apartamento allí. Conforme les vaya peor económicamente, se tendrán que ir mudando. Inicialmente, yo creo que era un matrimonio feliz, porque Lovecraft llega a pesar 90 kilos, que digo yo que con lo alto que era, debía ser un tío huesudo, y engordar para él sería llegar a los 90 kilos. Pero, no sé, me choca. Eso fue, digamos, en la época de bonanza, porque luego les empiezan a ir mal las cosas. Él intenta buscarse un trabajo y resulta fatal, y tienen que mudarse a apartamentos más pequeños, más humildes, en zonas pues más próximas también a donde viven emigrantes y tal. Y ahí Lovecraft reacciona. A ver, él era un tremendo racista, pero yo creo que en el fondo no era una mala persona. Una mala persona quizá hubiera reaccionado con violencia, y él, el pobre, se tiene como una persona civilizada, y él lo único con lo que puede reaccionar es con el terror. O sea, él llega a estar aterrorizado de vivir donde vive. De hecho, hay una noche en la que vuelve a su piso y se lo han desvalijado por completo. Y se queda con lo opuesto. A ver, su mujer lo que hace es buscar trabajo, y donde le sale trabajo viaja. Así que pues igual se va a Cleveland o a donde sea. Y Lovecraft se queda allí solo en Nueva York, en el barrio de Red Hook, próximo a zonas con inmigración y delincuencia, y bueno, pues se deprime muchísimo. Es una de las peores épocas de su vida, aunque por otro lado, por ejemplo, estaba cerca de amigos suyos como Frank Belknap Long, que conoció en Boston, que vivía en Nueva York. Pero él declara más tarde que esos son los peores años de su vida. Su mujer le envía dinero cada semana, pero bueno, llega a ser asquerosamente pobre, y dice que tenía que pasar 3 días con una lata de habichuelas y un pedazo de queso y 2 rebanadas de pan. En fin, ese matrimonio termina deshaciéndose, más que nada porque cada uno tiene intereses distintos. Él se separan. Él se vuelve a Providence, dice: yo no quiero vivir aquí hay demasiados inmigrantes. ¿Cómo los llamaba? Los llamaba horda italo-semítico-mongoloide. O sea, le parecían pues humanos de segunda clase. Luego, sí, luego esta visión tan biológica. Esta visión, iba a decírtelo, esta visión tan biológica se retrata también mucho en su obra. Efectivamente. Porque uno de sus personajes más trillados, ¿vale? Que son los profundos, ¿vale? Siempre son personajes con pocos recursos, con poca educación, con poca cultura, y que además viven alrededor de zonas obviamente húmedas, ¿vale? Porque vienen del mar, pero yo creo que tiene que ver mucho con esos muy malos años y con ese terror que él siente
hacia los desconocidos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es que lo que se ve en él acaba siendo eso. Él es un reflejo de su obra, es un reflejo de su educación. Si bien en todos los sentidos, porque no hace ataques directos a un tipo de persona determinado, pero sí te refleja que, bueno, en estos ambientes se mueve esto, ¿vale? Igual que la gente muy culta, en parte de su obra siempre oculta algo, ¿no? Entonces, no sé, su obra tiene un reflejo de su psique interna muy grande, lo cual es un poco acojonante a mi modo de ver. Pero bueno. Sí, es un poco un monstruo. El propio Lovecraft es un monstruo cuando te das cuenta ostras, es que si pensaba así, si consideraba que, a ver, algo realmente sonrojante, una de las primeras cosas que publica, pues eso, con no sé, 18, 19, 20 años, yo creo que tenía ya 20 años, manda un poemilla que había hecho a un periódico local, se lo publican, y es sonrojante, que da vergüenza leerlo porque habla de que Dios creó al hombre tal y luego entre medias creó a una cosa que no era ni mono ni hombre, y digo, pero por el amor de Dios. Luego, pues eso, todo eso yo creo que él lo sublima en sus relatos, y cuando se ve expuesto en el mundo real a toda esa gente diferente, eso no, yo creo que lo único que le salva es eso, que no reacciona con violencia, que lo único que hace es reaccionar con terror. Mira, si no fueras tan cazurro, no tendrías tanto miedo. Pero bueno, al menos es la reacción menos mala posible, quizá. Era un tío pacifista, quiero decir, nunca abrazaría el nazismo en su totalidad, ¿no? Sois muy buenos con él. Porque o eso, o era un rematado cobarde. No, a ver, yo lo he llamado monstruo. O sea, en cierto modo, él era esos aspectos sí que son monstruosos de su forma de ser. A ver, y cobarde sí y no, porque yo leí que sí, que él era pacifista, y bueno, por otro lado, no podemos saber si hubiera estado a favor del nazismo por cuando murió, aunque hubo muchos americanos que estaban muy a favor del nazismo, como el padre de Kennedy y algunos otros clásicos. Por cierto, los nazis hubieran tildado su arte como arte degenerado. O sea, que no hubiera tenido nada que hacer con ellos. Vale, decía que él era pacifista, de acuerdo. Él no hubiera estado... De hecho, aunque al principio estaba a favor de Hitler, porque él pensaba que iba a defender la cultura germánica, que como emparentada con la británica pues le parecía muy bien, pero cuando un amigo de la familia que había estado en la Alemania nazi volvió y les contó a él y a su tía, que en aquel momento ya él vivía con su tía, que a los judíos los apaleaban en la calle por ser judíos, él reaccionó como una persona ilustrada y educada y dice, pues este hombre lo que está haciendo en su país parece que no es lo mejor. Él no estaba a favor de esas cosas. Y sobre lo de cobarde, él intentó alistarse en la Primera Guerra Mundial para defender a su amada Inglaterra. Pero imagínate el numerito que le montaría su madre cuando amenazó con desvelar ante todos los estamentos que fuera necesario todos los problemas de salud que él había sufrido. Porque para más Inri él había pasado el examen médico. Pero bueno, su madre le montó un numerito y bueno, no pudo alistarse. Quiero decir que cuando le tocaba la fibra sensible, hubiera podido hacer la guerra. Entonces, lo único que podemos afirmar es que sí tenía miedo a una cosa, que eran a sus sueños y a su madre. Sí, cierto. Y además, igual en las pesadillas, a ver quién salía. Comentando, como antes decíamos, que se separan Lovecraft y su mujer amistosamente en el año 26, o sea, un par de años después de casarse, terminarán divorciándose en el año 29, ¿vale? Unos años después. De hecho, ella se vuelve a casar ya cincuentona en el 36, sin saber que Lovecraft, no sé si por desidia, por sentimentalismo o algo, no había llegado a firmar los papeles últimos del divorcio.
Pero bueno, él muere en el 37, como veremos, así que tampoco pasó nada. Cuando vuelve a Providence, vuelve a casa de su tía que todavía queda soltera. Y bueno, van mudándose primero viven en una casa un poco más espaciosa, luego en otra algo más humilde, porque es que la herencia de la que él vive se va terminando y no tiene más posibles. Él no logra, aunque esa última década de su vida, exacto, del 27 al 37, va a ser la más prolífica y cuando más escriba y escriba sus mejores relatos, él no va a lograr vender en ninguno. Además es que él era muy sensible al rechazo y a cualquier mala crítica. Y luego, por otro lado, tampoco se entiende mucho que cuando le pedían historias terminadas, pues igual no respondía con rapidez o tal. Hubo un editor que le pidió una, él tenía una terminada, pero no la tenía mecanografiada, porque como buen amante del pasado, él escribía a mano, claro. Y bueno, por H por B, su obra no llegaba a la imprenta. Se publicaba en Weird Tales y poco más, en revistas amateurs. Llegamos al 36, que es un año de sinsabores, porque irónicamente verá su único libro editado, pero para mal. Estuvo muy disgustado. Lo que se publicó fue La sombra sobre Innsmouth, uno de sus relatos más famosos, en formato libro, pero se creó una editorial muy humilde y estaba lleno de errores, de erratas, y Lovecraft estuvo muy disgustado con el resultado. Solo se fabricaron unos 200 y se vendieron. El resto fue destruido. Imaginar qué precio pueden tener ahora uno de esos ejemplares. Wow. Tiene que ser, vamos, impresionante. El año 36 decía que fue un mal año porque uno de sus amigos íntimos, aunque solo se conocían por carta, pero el escritor Robert E. Howard, que quizá os suena como el autor de Conan, se suicida. Mira, otro que llevó bastante mal la muerte de su madre. Se suicida de un tiro. Luego su relato En las montañas de la locura tiene una mala acogida y se le quitan las ganas de continuar escribiendo. En fin, ya a finales de año se empieza a encontrar mal. No le gustaba mucho ir al médico. Así que cuando él acude en febrero del 37, le dicen que tiene un cáncer intestinal y que no se puede hacer nada. Así que el 15 de marzo de 1937, en el Jane Brown Memorial Hospital de Providence, este genio se muere prácticamente en la pobreza total, porque ya no sé qué hubiera hecho de haber seguido viviendo. No sé si pedirle dinero a los amigos. Y bueno, muchos años después, los aficionados a su obra, en el cementerio donde él está, junto con su familia, erigieron una lápida donde se lee "Yo soy Providence", "I am Providence", que es una de las frases extraídas de una de sus cartas. Bueno, y aquí empieza la leyenda, ¿vale? Cuando muere Lovecraft. Él había hecho muchos amigos por carta. Igual como a lo mejor en persona podría ser alguien retraído, por carta es alguien ingenioso, lleno de humor, súper simpático, dispuesto a contestar a cualquier fan, aunque tenga 10 años, 12, 13 años, le da igual. Ahora veremos cómo escritores del círculo de Lovecraft empiezan con 13 años. Entonces, dentro de ese círculo, del que ahora hablaremos un poquito más, están August Derleth y Donald Wandrei, y en el año 39 fundan Arkham House. Arkham os sonará quizá como una de las ciudades ficticias del mundo de Lovecraft. Bueno, pues en homenaje, esta editorial empieza sacando a la luz y editando y publicando todos los relatos de Lovecraft para que no queden en el olvido. Y bueno, es un clásico hasta nuestros días. Esta editorial sigue editando y sigue publicando literatura de terror. Por cierto, Derleth, August Derleth, va a ser conocido como el gran imitador. Había una cosa, este círculo de Lovecraft compartía ese mundo fantástico. Unos escribían relatos ambientados en el mundo del otro, unos inventaban libros que luego se citaban en otro relato, había relatos que continuaban a otros relatos. Se ve que hicieron una especie de puesta en común
una especie de borradores donde Lovecraft había anotado ideas para argumentos y que se podían desarrollar en el futuro, era el llamado Commonplace Book, o libro de lugar común, o de lugares comunes, no sé. Antes de su muerte, Derleth consigue que Lovecraft le dé el permiso, digamos, para continuar. Y será el gran continuador y potenciador de los llamados mitos de Cthulhu, que por cierto es Derleth el que se inventa esta denominación, este nombre. Lovecraft ni siquiera le había dado un nombre, solo le llamaba medio en broma Yog-Sothotheria, de uno de los dioses, Yog-Sothoth, porque para él era casi algo de fondo, algo de una ambientación, algo para dar profundidad, algo para dar una profundidad cósmica y horrible a su mundo y a su atmósfera. ¿Te refieres respecto a los mitos, no a Cthulhu? Cthulhu sí que lo saca él. Sí, claro, pero exacto, pero esa denominación que me llamó mucho la atención, que en inglés se llama Cthulhu Mythos, o sea, no myths, que es o sea, mythos, no sé si como en el griego, bueno, el caso es que lo llaman así de una forma especial, que al traducirlo se pierde un poco. Mitos es mitos de Cthulhu, no estamos utilizando ninguna otra palabra especial. Pero no, sí, por supuesto. Los dioses, muchos dioses los inventa Lovecraft, pero el resto de autores también va creando sus propias deidades, sus propios libros, que luego unos utilizan y son nombrados en los relatos de otros. No sé en qué momento llegó a tener el éxito y el reconocimiento que tiene ahora. La verdad es que a finales de los 50 Lovecraft, ya hay críticos que lo consideran un gran hito en el terror. En los años 60 sé que tiene mucho éxito también como elemento de la contracultura, y bueno, ya a partir de los 70 es alguien increíblemente consolidado y con gran influencia en todas las artes. Luego sí que es verdad que reediciones de sus obras pues a principios del siglo XXI han ayudado a que todavía se conozca más, pero vamos, Stephen King lo llama el gran maestro barroco del horror del siglo XX, y es increíble, como muchos autores, supongo, o artistas, de ser totalmente desconocido y en absoluto apreciado, cómo pasa a ser un pilar fundamental de un género completo. Es que creo que la grandeza de su obra sobre todo radica en haber plantado una semilla que después crece gracias a muchos y a muchas obras diferentes, porque él, por lo que hablabas antes, él no crea en ningún momento un panteón de dioses, ni ordena a estos dioses, ni ordena a estos seres primigenios. Él no hace nada de eso. Él te da historias de horror, del más puro horror. Él no te da ninguna explicación. Ahí radica para mí la grandeza de todo esto. Son luego otros autores que van desarrollando pequeñas partes de su obra que se relacionan unas con otras, que todas están mezcladas con algo real, porque hay descripciones en sus obras, hay descripciones de bibliotecas, ¿vale? Donde un personaje está leyendo títulos de libros y encuentras libros inventados junto a libros reales. Sí. Entonces, yo creo que ahí radica el hecho de que él cada vez vaya creciendo en importancia. Él está en el centro de una enorme cosmología horrorosa, ¿vale? Que crea él y se ayuda de muchos para desarrollarse. No él, sino la cosmología. Yo creo que para mí para mí lo mejor que tiene su obra y lo peor, ¿vale? Lo mejor que tiene su obra es que no da ninguna explicación. No da ninguna explicación y hace que tu imaginación vuele por su obra, jugándote todas las malas pasadas que te puede jugar. Que es lo que buscamos en un relato de terror. Y esa ignorancia contribuye a la angustia. Efectivamente. De hecho, esa ignorancia es la madre de esa angustia. Y luego, lo peor de lo que tiene su obra, para mí, ¿vale? Es que sí tiene una pieza común. Todas sus obras tienen una pieza común. Y es que cuando empiezas a leer o a ver algo basado en el universo de Lovecraft, o a jugar un juego basado en el universo de Lovecraft, lo primero, a mí personalmente, lo primero que viene a mi mente es
la puerta del infierno, ¿no? Que dice, el que atraviese esta puerta que abandone toda esperanza, ¿no? Porque Sí. ningún personaje, nadie va a acabar bien. Y ese es el problema que tiene, ¿no? Que si al menos en un par de ocasiones salieran con vida, siempre te quedaría la posibilidad de que alguien se va a salvar. Pero no, eso es horrible. Es horrible, pero es muy grande, ¿eh? O sea, para mí es muy grande todo esto. A mí me gustaría comentar que justamente eso que habéis explicado, de que no define ese horror, sabes que está ahí, un poco la ignorancia nos da más, lo que decía Víctor, nos da más desazón, nos da más terror, lo contrarresta maravillosamente con las descripciones tan góticas de todos sus adjetivos que enriquecen sus escritos y sus obras. O sea, es un poco el yin y el yang, ¿no? No te explico de dónde viene, qué monstruo es lo que hay ahí, pero pero la descripción, los adjetivos que te hace de las cosas que rodean al personaje, del ambiente, es enriquecedor, es maravilloso. Da mucho detalle del contexto, del paisaje, de lo que rodea, pero del centro del espanto y del horror, de lo que está provocando, del protagonista, ahí no, lo deja a medio definir. Claro, él te crea una situación, pero no te explica por qué. O sea, estás completamente abrumado por lo que tienes alrededor, pero no sabes qué es lo que te ha hecho llegar ahí, ni por qué eso te va a pasar a ti. O sea, y eso, es que eso es la descripción del libro del horror, ¿vale? Yo, mira, tuve la desgracia o la gracia, no lo sé, personal, y sé que no soy el único, de haber convivido a una persona que en sus últimos años sufría Alzheimer y demencia. ¿Y vosotros creéis que puede haber algo más horrible que despertarte todos los días sin saber dónde estás ni con quién? Pues esto es exactamente lo que hace él. Tú eres perfectamente consciente de lo que hay a tu alrededor, pero no sabes por qué, ni cómo, ni qué te va a pasar. Y eso es muy grande en su obra. Es muy grande. Esas descripciones absolutamente maravillosas. Esos monstruos terribles. Pero es que además, todos los autores que lo desarrollan, la gran mayoría, a ver, Guillermo del Toro, los monstruos de Guillermo del Toro son fantásticos para los relatos de Lovecraft. El dibujo de Burroughs, ¿vale? En Providence, por ejemplo, es maravilloso. Me encanta. Es maravilloso. Neil Gaiman. Sí, Neil Gaiman como autor y Burroughs como dibujante. O sea, la obra es fantástica. Yo qué sé, hay adaptaciones muy buenas ahora. Bueno, a mí me han gustado mucho en televisión de obras alrededor de este universo que también son fantásticas a este respecto. No sé, a mí, ya te digo, lo grande es que su obra crece en espiral, en la que él está en el centro y se desarrolla perfectamente. Y no da todo este lujo de detalles es muy grande en la fuerza porque tiene midichlorianos. Se lo ahorra. Muy bien. Oye, ¿qué os parece si nos empezamos a centrar un poquito con sus relatos, a enumerarlos tal vez? ¿O queréis decir alguna cosita más rápida, Víctor? Solo es que en relación a la puerta del infierno de la que hablaba Jorge, es que tengo una cita aquí donde Lovecraft lo explica y lo dice exactamente con una imagen muy parecida. Él dice que lo humano, los intereses y las emociones humanas están muy bien, pero en el ámbito humano, o sea, el personaje, los dejas ahí, pero que no tienen, como decíamos antes con esto del cosmicismo, no tienen ninguna validez ni ningún significado en una dimensión cósmica. Entonces, cuando cruzas esa frontera y sales al exterior, a esa ciudad corrompida, ese mar maléfico, esa cueva, lo que sea, cuando pasas a ese otro lado,
tienes que dejar la humanidad atrás, porque no tiene lugar ahí. Y ese sería el abandona toda esperanza. De todas formas, y como pequeño contrapunto, hay un par de ellos que terminan relativamente bien. Entonces, bueno, pues no te quedas con tan mal cuerpo. Lo disfrutas, lo disfrutas. ¿Os parece? Solo si doy la lista, solo por tener los nombres, no explicarlo, de la gente que le influyó y de los autores principales que le influyeron o de los que bebió. Y porque sí que es verdad que el horror cósmico entre comillas, inventa y lo lleva a un nivel no conocido antes Lovecraft, pero ya antes existían cosas, existían historias y relatos y novelas que empiezan a preconizarlo, empiezan a prefigurarlo y vale la pena simplemente nombrarlo. Por ejemplo, hay una novela de Bram Stoker, La guarida del gusano blanco, que es una criatura monstruosa de tiempos inmemoriales que ya empieza a recordar un poco a todas estas criaturas. Hay película al respecto de esa novela, que lo sepas. Mira. Pues esta novela es o sea, Drácula es del 1897, o sea, ya era un escritor afamado, esta es del 1911, y a Lovecraft le parecía muy bien la idea, pero no le gustaba cómo la había desarrollado, o sea, que ya decía, vale, esto de aquí se puede sacar gran cosa, hay mucho potencial. Arthur Machen, ¿vale? Un escritor galés, fundamental. Él tiene un cuento llamado El Gran Dios Pan, terror sobrenatural y fantástico, que ha tenido gran influencia. Por cierto, este sí pertenecía a una sociedad llamada Golden Dawn, Amanecer Dorado. No sé, principio del siglo XX, espiritistas, no sé, todas estas cosas estaban muy, muy a la orden del día. Otros nombres, aparte de Poe, por supuesto, y Algernon Blackwood, autor de cuentos como El Wendigo, que eso os tiene que sonar, El Wendigo, pues son influencias muy grandes. De hecho, Lovecraft pone a Blackwood al nivel de Machen y solo por debajo de Poe. William Hodgson tiene un relato llamado La casa en el confín de la tierra, que ya tú los lees y eso es horror cósmico, tal cual. Lord Dunsany, que influyó mucho, sobre todo en sus primeros relatos oníricos. Lovecraft, ahora lo veremos, tiene unos relatos ambientados como en un pasado así medio mítico, algo que podría ser como Babilonia, pero unas ciudades ficticias. Y no solo eso, sino el ambiente y cómo lo describe realmente es onírico, recuerda un sueño. Y bueno, pues esos relatos están muy influenciados por Dunsany. M.R. James, escritor de cuentos de fantasmas, es también una gran influencia. Abraham Merritt, que le gusta describir razas míticas y perdidas, eso también recuerda. Bueno, junto a Poe, otros clásicos de la ficción gótica, Nathaniel Hawthorne y Ambrose Bierce, este último escritor de cuentos macabros. Y hasta aquí el primer episodio sobre la vida de H.P. Lovecraft. En el próximo episodio trataremos toda su obra, así como las influencias décadas posteriores de su muerte hasta la actualidad. Adiós.
Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.